Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. Este domingo contaremos con la participación del destacado administrativista, el profesor Ricardo Rivero Ortega, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, con quien trataremos importantes temas de interés, como lo es el derecho administrativo y otros temas del derecho público contemporáneo. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soy yo, Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos bandera y paz, Un pueblo soberano. somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene un plato fuerte. Contamos con la presencia de un gran amigo de este programa, un habitual, vamos a decir. Se trata del profesor Ricardo Rivero. El profesor Ricardo Rivero es un destacado profesional del derecho, intelectual del derecho, un doctrinario del derecho administrativo español, quien además es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y un gran amigo de República Dominicana y de este programa principalmente. De manera que ya los amigos televidentes de Principalmente, tanto los nacionales como los internacionales, los que nos ven en el país y también los que nos ven fuera del país, en Estados Unidos, en América Central y también en Europa, que nos han reportado amigos que nos ven en Europa, van a abrevar de los conocimientos de Ricardo, el profesor Ricardo, que en materia de derecho público, no solo derecho administrativo, bueno, tiene vastos conocimientos, porque también se maneja en el derecho constitucional. Para nosotros siempre será un gran honor contar con la presencia de Ricardo. Ricardo, bienvenido nueva vez aquí a Principalmente. Un honor compartir con tan ilustres publicistas dominicanos, ¿no? Yo vengo a este país también a aprender, porque ya tienen grandes juristas del derecho administrativo y derecho constitucional. Muchas gracias, un honor. Sí, ciertamente, Ricardo, en República Dominicana, después de las reformas que se han venido produciendo, incluso antes de la reforma constitucional, que ha sido para nosotros la reforma más revolucionaria, más novedosa, la reforma de la Constitución de la República del año 2010, una reforma sui generis, porque a pesar de que no se hizo a través de una asamblea constituyente, se implementó una especie de democratización para que la ciudadanía tuviera la oportunidad de participar. Y primero se nombra una comisión de distinguidos juristas constitucionalistas, tanto dominicanos como extranjeros, para asesorar esa reforma, y luego se creó un mecanismo muy especial, que fue el de las consultas populares, donde se le dio oportunidad a las diferentes fuerzas vivas de la nación
para que intervinieran y participaran en la reforma constitucional. Y de ese proceso, un proceso que duró aproximadamente unos 4 años, compadre, es que surge finalmente el documento final que es aprobado por la Asamblea Revisora. Entonces, por eso yo digo que esta reforma constitucional fue una reforma sui generis, que sin ser hecha a través de una Asamblea Constituyente, incluso se pudiera considerar mucho más democrática y participativa que las que se hacen a través de Asamblea Constituyente. Entonces, a partir de esa reforma más otros intentos legislativos que se habían realizado en República Dominicana, se viene creando una especie de efervescencia, tanto constitucional como también en términos de lo que tiene que ver con la administración y sobre todo con el derecho administrativo. Cuando, por ejemplo, yo estudié Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se nos daban 2 derechos administrativos, 1 y 2, era un manual y los que se nos enseñaba era asunto elemental. Lo menos que uno aprendía era de cuál era el rol del ciudadano frente a la administración. Sin embargo, esto ya es totalmente distinto. Ya los abogados de una u otra manera tienen que compenetrarse y de una u otra manera tienen que aprender derecho administrativo. Nosotros aquí, este programa tiene el gran honor de que uno de sus fundadores, el compadre Olivo Rodríguez Huerta, ha sido uno de los propiciadores, vamos a decir, el motor fundamental para que el derecho administrativo en República Dominicana haya tenido el auge que tiene hoy día. Yo quisiera ver desde tu perspectiva, nosotros quisiéramos ver desde tu perspectiva, Ricardo, cómo tú evalúas el desarrollo que ha experimentado en nuestro país, sobre todo desde tus visitas, y comparándolo con lo que ha sido el auge que también internacionalmente ha experimentado esta rama del derecho. Bien, pues tras una perspectiva efectivamente ya superior a un lustro, 7 años, tengo que decir que los progresos del derecho constitucional y el derecho administrativo dominicano me parecen notabilísimos. La legitimidad democrática que ha rodeado el proceso constituyente es indiscutible, como la calidad técnica del texto resultante. Y quiero decir, en torno a ese breve comentario sobre el carácter sui generis de la Constitución dominicana, que en mi opinión pues, se sitúa a la altura de las circunstancias de la sociedad actual del conocimiento y en la línea de otros procesos de reforma constitucional o aprobación de nuevas constituciones que incluso en Europa y en países nórdicos han preferido darle la voz a la gente que utilizar los mecanismos clásicos de la representación, siquiera en forma de asamblea constituyente. Así que es efectivamente un proceso de aprobación de una nueva Constitución que se distancia de los mecanismos tradicionales, pero que está a la altura de las últimas tendencias del derecho constitucional comparado. Y lo mismo podría decirse del derecho administrativo, ¿no? Con figuras tan emblemáticas como el profesor Olivo Rodríguez y todo un conjunto de jurisprudentistas en este país que han permitido pues, que normas de referencia en materia de carrera administrativa, contratos públicos, organización de la administración y muy recientemente también de procedimiento administrativo sean aprobadas, influenciando incluso los avances en el área no solo del Caribe, sino de América Latina, en documentos como la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Personas en sus relaciones con la administración, que ha sido redactada tomando como ejemplo a seguir la ley dominicana, ¿no? Es decir, que el derecho administrativo dominicano ya se ha convertido en uno de los términos de comparación que utilizan otros ordenamientos a la hora de elegir sus caminos de
avance y progreso, ¿no? Ese es mi punto de vista sobre lo que ha ocurrido en este país en los últimos 5, 6, 7 años. Y Carlos, precisamente al hilo de ese aspecto con que cerraba la respuesta al profesor Jiménez Peña, el tema de la buena administración. La ley 107.13, cuya coordinación y dirección desde el punto de vista de los consultores académicos le correspondió al profesor Rivero, incluyó precisamente como una de las novedades en las leyes de procedimiento administrativo de América Latina todo aquello del derecho a la buena administración, que ha venido a ser reflejada también a propósito de que el CLAD, el Consejo Latinoamericano de Administraciones Públicas, bueno, ha emitido esa carta a la que hace referencia Ricardo, recomendando a todos los países de América Latina una serie de lineamientos que tenemos ya en nuestra ley como pautas fundamentales del servicio desde las administraciones públicas al ciudadano. Es decir, ¿es realmente la buena administración un derecho desde el punto de vista de la subjetividad de las personas, del ciudadano, o es una aplicación de principios constitucionales esencialísimos como la objetividad, la eficacia, la publicidad, la economía, la imparcialidad, con que la Constitución manda la actuación de las administraciones públicas? Bueno, el concepto de buena administración ha experimentado una evolución desde su comprensión como principio o valor hasta la conversión en verdadero derecho subjetivo, reaccional, reconocido en textos legales, en el panorama comparado, no solo en la excelente legislación dominicana, sino también en algunas normas españolas, y traducido o concretado en un haz de derechos que son clásicas garantías del procedimiento administrativo, ora la motivación de los actos, la transparencia, la exigencia de responsabilidad a funcionarios y autoridades. Con tal carácter de derecho es reconocido por las instituciones europeas, en algunos de los documentos más recientes, en los estatutos de autonomía de varias regiones españolas, en las leyes administrativas aprobadas en España también, en varias de ellas se reconoce con tal carácter, y últimamente incluso por los tribunales de justicia, ¿no? No es un derecho nuevo, sino que recibe garantías e instituciones del procedimiento administrativo que han subido de categoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Perfecto. Ricardo, siguiendo con ese mismo tema, de lo que es la buena administración, bueno, uno pues en los últimos años ha visto cómo ese tema de la inactividad de la administración, pues, bueno, ha intentado la doctrina ver algunos mecanismos para solucionar ese terrible accionar de la administración que desemboca en lo que precisamente no es la buena administración, sino todo lo contrario, la mala administración. El tema del silencio se ha venido diciendo que está en crisis por el tema de que deja de lado lo que es la obligación de decidir por parte de la administración, y entonces en muchos casos las administraciones se acomodan, vamos a decir, a que hay una reacción por parte del ordenamiento, un acto presunto, y bueno, vamos a esperar entonces que se produzca eso. Nosotros en la República Dominicana seguimos apostando al silencio administrativo como una figura para combatir lo concerniente a la inercia y la inactividad de la administración. Pero ¿cómo ve la doctrina actualmente este tema? ¿Cuáles son las salidas para esta problemática tan importante como lo es la inactividad de la administración? Que bueno, eso produce muchísimos perjuicios a los particulares al momento de relacionarse con la administración. Bueno, el silencio y la pasividad administrativa son comportamientos muy difíciles de corregir, ¿no? Leía hace poco una obra clásica sobre la historia del derecho público en el Reino Unido, Inglaterra, y comprobaba que ya
en un derecho tan avanzado desde el punto de vista del control, que rechazó los privilegios de la administración y su no sujeción a los tribunales ordinarios, estos tenían proscrito, en ese Estado de Derecho que se adelanta a todos los demás europeos, interferirse o pretender controlar la pasividad administrativa. En Inglaterra, antes que en Francia y en el resto de los países, los tribunales controlaban teóricamente la actividad de la administración, pero no la pasividad de la administración. Esto ya nos dice mucho, en mi opinión, sobre las dificultades de controlar ese comportamiento. Las distintas soluciones que se le han dado al problema del silencio administrativo han sido hasta ahora, en los ordenamientos comparados, insatisfactorias. El silencio positivo presenta numerosos riesgos desde el punto de vista del interés general y también puede llegar a ser frustrante en su realización efectiva para los derechos e intereses de las personas, de los ciudadanos, de las empresas. Y bueno, yo personalmente me he decantado por soluciones muy recientes de algunos derechos comparados, así el italiano, que refuerzan la obligación de resolver de la administración, asociando a su incumplimiento consecuencias en materia de exigencias de responsabilidades patrimoniales cuando se produce un daño. Es lo que la doctrina italiana llama el daño de retardo, es el surgimiento de un derecho a la indemnización cuando la pasividad o el retraso en un procedimiento administrativo produce un daño que reúne todos los presupuestos de la responsabilidad patrimonial. La exigencia de responsabilidades directas a las autoridades o funcionarios que incumplan la obligación de resolver sería, para evitar sobrecargar con condenas excesivas el erario público, sería otra de las alternativas, pero muchas veces las circunstancias que determinan un retraso o una pasividad administrativa son complejas. Cuando menos se debería exigir a la administración que explicara, diera debida cuenta de las razones de sus retrasos o de sus silencios, ¿no? Y para ello tal vez pues, habría que superar dogmas clásicos como aquel que dice, aplicando la regla también predicable de los tribunales, que la administración no puede abstenerse de resolver por la oscuridad de las normas. Las normas pueden no ser oscuras y siempre habrá un abogado que encuentre una solución a su dificultad interpretativa, pero las circunstancias pueden ser muy inciertas, tanto que la administración puede encontrarse en la situación de no saber en qué sentido resolver, ¿no? Pero como mínimo debería dar una explicación sobre las razones de su retraso. En aquellos casos en los cuales el silencio, el retraso, la pasividad produzca un daño efectivo, evaluable, una relación de causalidad inequívoca, el particular o la empresa debería ser compensado económicamente. Ricardo, hay un tema vinculado con del silencio que lleva de una forma u otra también al control de esa pasividad a los tribunales. Uno de los temas pendientes de desarrollar la Constitución del año 2010 es lo relativo a la reforma de la jurisdicción contenciosa administrativa. Aquí en nuestro país muchas veces se confunde el procedimiento administrativo con el proceso contencioso administrativo y con esto también hay la utilización del procedimiento y proceso, también hay ríos y ríos de escritos sobre el tema, cantidad grandísima sobre la expresión, pero es más consustancial esa noción de procedimiento, se utiliza mucho más en sede administrativa y creen que es lo mismo que el proceso contencioso administrativo. En España sé que se ha estado últimamente se impulsó una reforma a la jurisdicción contencioso administrativa. Conozco de unos estudios, unos trabajos que están en manos, me parece, no sé si del Parlamento todavía español, en pro de la agilización. ¿Cuáles, en líneas generales, consideras tú que son, sobre todo tú que conoces también la circunstancia del país, ya tienes muchos años colaborando con nosotros en la formación de una masa crítica de profesionales en el ámbito del derecho administrativo a través de la maestría que imparte la Universidad de Salamanca con el Instituto Global de Altos Estudios? Aquí ya llevamos como 8 o 9 promociones, como quien no quiere la cosa, empezamos ayer.
¿Cuáles, en tu opinión, serían los aspectos fundamentales que una norma de jurisdicción contenciosa administrativa debe tener? Bueno, por supuesto, el control pleno de todos aquellos comportamientos o decisiones, yo prefiero ese término al clásico de acto, porque abarca otras fórmulas múltiples, Como la propia inactividad. Como la propia inactividad de la administración, que puedan perjudicar derechos e intereses. Luego, la efectividad en el control, lo cual supone la atribución de mecanismos de tutela cautelar para evitar que el transcurso del proceso, el transcurso del tiempo, la duración de los procesos haga inefectivo el resultado, una garantía suficiente también en cuanto a la ejecución de las sentencias, los instrumentos en manos del juzgador para poder ordenar a la administración que adopte medidas a lo largo del proceso y también tras el dictado de sentencia para el cumplimiento total de las determinaciones incluidas en la resolución judicial. Y también habría que añadir en esa breve síntesis de cuáles son los elementos principales de un sistema de control suficientemente satisfactorio de la administración, mecanismos alternativos a las vías jurisdiccionales, porque estas no son, desde mi punto de vista al menos, no son en todo caso las preferibles para resolver las controversias entre administración y ciudadanos. Así en España se ha debatido mucho, no solo en los últimos años, sino a lo largo de las últimas décadas, en torno a las posibilidades del arbitraje, la mediación o la conciliación en este ámbito de relaciones administración y ciudadanos, o la utilidad real de los recursos administrativos que podrían ser utilizados para resolver conflictos bagatela, de menor cuantía, o conflictos en masa. Lo cierto es que el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa en España se ha limitado considerablemente en los últimos años como consecuencia de la incorporación de un sistema de tasas judiciales de costos trasladados al ciudadano, en la utilización de los mecanismos jurisdiccionales que son disuasorios, pero también resulta, hay que reconocerlo, muy costoso, muy caro para un Estado desplegar un sistema de controles, de tribunales, en fin, ¿no?, que conllevan pues medios personales, jueces, magistrados, magistradas cualificados, que han de ser bien retribuidos, por supuesto, sedes jurisdiccionales, ¿no? Todo esto es muy caro, ¿no? Entonces hay que tener muy presente el coste de los derechos y saber que un sistema de control eficiente y efectivo de la administración pues no deja de ser una garantía que se pueden permitir solo aquellos países cuyas economías funcionan generando pues recursos, aunque a su vez contribuye a que el funcionamiento de la economía sea mucho mejor, el control jurisdiccional de la administración. Es decir, no hay una economía que funcione adecuadamente si el poder público no está suficientemente controlado por los tribunales de justicia. Bien, Ricardo, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando este y otros temas de sumo interés. Bien, seguimos amigos con Principalmente. La verdad que hoy tenemos un programa muy especial con el profesor Ricardo Rivero. Todos ustedes saben que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, una de las universidades de más prestigio en toda Europa y una de las universidades más antiguas Sí. de España y yo creo que del mundo. Está entre las más antiguas. Ricardo, se habla de los poderes exorbitantes de la administración. Fuera de cámara estábamos hablando de los contratos entre particulares y el Estado, y sobre todo a veces de la
manera medalaganaria, que muchas veces la administración prevaliéndose de esos poderes exorbitantes, procede a dejar sin efecto determinados contratos. A veces por razones de intereses, otras veces por razones quizás hasta de carácter político y otras veces por falta de institucionalidad que se da en la mayoría de los estados, en el caso de los países latinoamericanos. ¿Cómo la nueva visión del derecho administrativo ha hecho encajar y de una u otra manera es hacer ceder esos poderes exorbitantes de la administración? Bueno, los poderes exorbitantes de la administración pueden sujetarse a controles y a exigencias de responsabilidades, pero forman parte de su propia naturaleza. El recordatorio histórico del origen de la Universidad de Salamanca está relacionado en una forma que ahora explicaré con la cuestión sobre las prerrogativas en los contratos, ¿no? La Universidad de Salamanca es la más antigua de España, vamos a cumplir 8 siglos, 800 años, y allí fue Colón a consultar a nuestros astrónomos sobre su viaje hasta estas tierras, y después fue a Granada a arrodillarse ante la Reina Católica en el campamento en piedra de Santa Fe y firmó unas capitulaciones por las cuales se le reconocía toda una serie de porcentajes, de derechos, de tratamientos sobre aquello que descubriera. Él pensaba que iba a abrir una nueva ruta hacia las Indias Orientales, pero arribó a estas costas y después, en sucesivos viajes, halló un continente. Y entonces los reyes católicos pensaron, pero ¿cómo le vamos a dar a este hombre todo lo que le hemos firmado, que le vamos a reconocer en las capitulaciones? Le dijeron, donde dije digo Diego. Y allí empezaron los pleitos colombinos. Los pleitos colombinos que se sustanciaron ante la Chancillería de Valladolid en el siglo XVI, con Colón como demandante de la corona y después sus hijos, sus herederos, son una de las manifestaciones, de los antecedentes históricos más memorables de la controversia entre el contratista, el concesionario y la administración. Y la administración, porque los reyes se sujetaban a los tribunales ya en la Castilla del siglo XVI. Había una sociedad, lo explica un hispanista norteamericano muy brillantemente, de pleitos y pleiteantes. Y Colón era un pleiteante, era un contratista defraudado porque le alteraron las condiciones del contrato. Si ya en el siglo XVI Colón tuvo que pleitear con los reyes católicos y hasta el día de hoy las cosas no han cambiado porque les alteran las condiciones de ejecución de los contratos a los concesionarios y a los proveedores, tenemos que reconocer que la exorbitancia forma parte natural de la condición del poder público. El contrato administrativo es un contrato ste sui generis. Evocaba el maestro García de Enterría la novela de Unamuno, rector que fue de la Universidad de Salamanca, Niebla. Decía Unamuno que su novela no era una novela, era una nibola. Nibola quiere decir niebla en gallego, porque no era un ejercicio de introspección de un personaje, sino que los personajes se revelaban y hablaban con el autor. Era una novela sui generis y que el contrato administrativo también era un contrato sui generis. Entonces es un error, en mi opinión, pretender disfrazar la relación contractual del poder público, que siempre va a estar sujeta a exigencias puntuales de alteración por razones políticas o circunstancias económicas, a las mismas reglas que las relaciones entre privados, ¿no? Es un error que el tiempo demuestra insostenible, de manera que la mejor forma de proteger los derechos e intereses de los contratistas, a mi modo de ver, es con controles judiciales que garanticen que el ejercicio de las prerrogativas no sea abusivo, excesivo ni arbitrario, y con las compensaciones económicas correspondientes por las alteraciones de los pliegos de cláusulas administrativas, que son las capitulaciones, como las que en su día firmó Cristóbal Colón. Carlos, a propósito de esto, bueno, como una novedad en los últimos tiempos, una figura muy propia del derecho sajón,
las asociaciones públicas privadas ya han ido introduciéndose, incluso en el clásico derecho, los contratos de partenariat, ¿no? En Francia, asociación público-privada ya es muy frecuente. ¿Cómo distinguir esta figura de una figura que es la clásica a la que acudía la administración para requerir la colaboración de particulares en la satisfacción de necesidades de interés colectivo o en la realización de obras públicas para los cuales no contaba con el financiamiento, se recurría a figuras como la de la concesión, el otorgamiento de peajes, etc. Es decir, ¿cómo separar esa figura clásica, tradicional, de forma de cooperación de los particulares con la administración en la satisfacción del interés general, con este contrato que viene a recibir esta denominación de asociación público-privada? O sea, ¿cuál es la esencia de esta denominación y por qué esta otra figura no viene a satisfacer ese mismo objeto? Sobre esta cuestión hay, resumiendo el planteamiento, simplificándolo, dos posiciones básicas. Una es la de autores clásicos que consideran que nada aporta la colaboración público-privada, las Public-Private Partnerships, respecto de las clásicas concesiones administrativas de toda la vida, y por tanto consideran cuestionable la procedencia, la pertinencia de su incorporación a nuestras normas administrativas, ¿no? Esto se percibe más entre los administrativistas, ya digo, tradicionales. Yo he tenido ocasión de debatir con algunos de los principales expertos hace tiempo sobre este mismo punto y me he manifestado ya en distintas ocasiones partidario de las ventajas diferenciadas que ofrecen las colaboraciones públicos-privadas respecto a las fórmulas concesionales clásicas. ¿En qué pueden consistir estas diferencias y o ventajas, ¿no? Primero, pues hay que tener presente que la concesión es una institución de naturaleza administrativa que se encuentra muy condicionada por sus principios rectores. Así, por ejemplo, el riesgo y ventura, el traslado del riesgo al concesionario, o la naturaleza efectivamente, indiscutiblemente administrativa, con el traslado de todas las prerrogativas, ¿no?, sobre ese contrato. Y está pensada para unos objetos, la construcción de una obra, la gestión de un servicio público, cuyo recorrido permite pronosticar previamente cuáles pueden ser las incidencias que pueden aparecer, aunque siempre pueden presentarse circunstancias particularmente complejas en casos extremos, ¿no?, como puede ser la ejecución de las obras del Canal de Panamá, ¿no?, por poner situaciones extremas, ¿no?, de relaciones entre el contratista y la administración, que por la envergadura de la operación a realizar resulten más difícilmente previsibles. Pero no todos los proyectos públicos presentan el mismo carácter de capacidad de pronóstico, de cómo se va a desarrollar. Pueden tratarse de operaciones de extraordinaria complejidad, en las cuales el saber técnico del colaborador privado sea imprescindible, la viabilidad misma del proyecto pueda estar en entredicho por su complejidad. Pienso así en el desarrollo de aplicaciones de última generación, en las relaciones que tienen que ver con innovación o I+D, investigación y desarrollo en sectores avanzados, y en ellos pues, la utilización de la fórmula concesional ofrece desventajas evidentes, ¿no? Una de las diferencias principales desde mi punto de vista, por no entrar en cada uno de los detalles posibles, puede radicar en el reparto de riesgos respecto de los esquemas concesionales clásicos, pero también en el eventual reparto de beneficios, porque un contrato de colaboración público-privada también puede traducirse en que el resultado, el producto resultante o la infraestructura resultante o la invención resultante de esa colaboración pueda ser rentabilizada económicamente tanto por el socio privado como por la administración. Y esto, bueno, pues en las concesiones está sujeto a una serie de rigores y de fórmulas clásicas que no lo hacen fácil, ¿no?
Entonces yo creo que sí tiene sentido la utilización en determinados casos del contrato de colaboración público-privada, aunque también es cierto que en algunos ordenamientos se ha abusado del mismo y se ha solapado y se han suplantado los regímenes concesionales, que eran los pertinentes, buscando no estas ventajas, sino otras, menos controles, disponibilidades financieras. Todo el tema de las limitaciones de crédito público, presupuestario. Exacto, sí. Es decir, se ha utilizado la colaboración pública-privada. Portugal, por ejemplo, tiene una experiencia muy negativa en este sentido, porque se ha escapado mucho gasto público por esa vía de los acuerdos de colaboración público-privada, y los administrativistas portugueses han hecho un balance muy crítico del abuso del contrato de colaboración público-privada, pero ya sabemos que los gestores públicos utilizan las herramientas del derecho administrativo a veces con más escrúpulo y otras más indelicadamente. Claro, algunos juristas anglosajones, publicistas, han empezado a tratar esto del derecho administrativo global. Y bueno, también algunos profesores españoles, el caso del profesor Mailan Gil, tiene un libro dado aproximación al derecho administrativo global, no sé si nombre, y bueno, también el profesor Jaime Rodríguez Rana también ha tratado el tema. Bueno, y entre otros autores también. Ese concepto de derecho administrativo global, ¿qué implica? ¿Es un concepto que llegó para quedarse? ¿Es un concepto pasajero? ¿En qué consiste todo eso? ¿Y qué retos, cuáles son los retos que tendrían los ordenamientos jurídicos, sobre todo los ordenamientos jurídicos administrativos, frente a lo que sería esta realidad del derecho administrativo global? Efectivamente, uno de los asuntos más relevantes en el derecho administrativo actual es el impacto de la globalización, que repercute sobre todas las manifestaciones culturales, también las jurídicas, y el derecho administrativo no podía ser una excepción, a pesar de que históricamente encontramos afirmaciones no tan distantes en el tiempo, en el sentido de que el derecho administrativo es puramente nacional y por tanto no serían extrapolables, ni trasladables, ni exportables, ni objeto de posible utilización común las instituciones administrativas. Hoy ese tópico clásico ha sido definitivamente superado y encontramos primero una utilización constante del derecho comparado como fuente del derecho administrativo de los distintos estados y un proceso de exportación e importación de instituciones y de desarrollos institucionales en un juego de espejos entre las naciones más desarrolladas y las que pretenden serlo. Y también hay un derecho administrativo que surge de instituciones internacionales que tiene un valor como fuente cada vez más relevante, no solo para pues aquellos países que se encuentran inmersos en profundos procesos de integración supranacional, económica o política, sino para todos, ¿no? Yo citaría entre las fuentes menos conocidas de derecho administrativo global los memorándums de entendimiento, por ejemplo, que los estados europeos intervenidos en el contexto de la crisis de deuda de los últimos años han suscrito con la llamada Troika, que incluye no solo la Unión Europea, sino el Fondo Monetario Internacional. Esos memorándums de entendimiento le han dicho a Grecia o a Portugal o a España cómo tenía que reformar su administración local, su función pública, qué instituciones de control del gasto tenía necesariamente que crear, en qué medida tenía que llevar a cabo procesos de descarga burocrática o simplificación administrativa. Así que el derecho administrativo global se ha convertido en una fuente que está transformando de manera copernicana, ¿no?, radical, el derecho administrativo de todas las naciones, ¿no? No es un fenómeno pasajero, no es una mera moda, no es algo que brille durante un tiempo y luego se pierda, sino que es la realidad de nuestros días, como las nuevas tecnologías han llegado también para quedarse, ¿no? La globalización y las nuevas tecnologías marcan el desarrollo de todo en las culturas y sociedades actuales y también del derecho administrativo. Ricardo, ciertamente en ese mismo tópico sobre el derecho administrativo global,
Hay otras ramas del derecho que vamos a decir que no es tan antigua como el derecho administrativo y que ciertamente también tiene una estrecha vinculación con el mismo, que es el derecho ambiental. El derecho ambiental, que también se ha hecho y se está haciendo un derecho global y que indudablemente por la repercusión que tiene de las normas que están regidas sobre todo al control de lo que tiene que ver contra los delitos ecológicos, y que la mayoría de los países, sobre todo los países signatarios de Naciones Unidas, que son todos los países reconocidos, en esas convenciones, la Convención de Kioto, el Tratado de Kioto, la Cumbre de la Tierra, se adoptaron una serie de decisiones que son de uso global, aunque hay algunos países, sobre todo las grandes potencias, que se resisten a cumplir con determinados protocolos, por ejemplo, de los protocolos de Kioto, aquellos que tienen que ver con el calentamiento global, por ejemplo, que es un asunto vital para la sobrevivencia de la especie humana, yo diría de la especie viva del mundo, del planeta Tierra. Entonces, ¿cuál ha sido la relación de esta incipiente rama del derecho, el derecho ambiental y el derecho administrativo, y sobre todo en lo que tiene que ver con su incidencia para normatizar y regular la relación tanto de los particulares y el Estado con el medio ambiente? Pues la relación es total y profunda, ¿no? El derecho administrativo tiene una clara vocación de convertirse en el derecho de la sociedad. Integra el grueso de las normas. Yo utilizo la comparación o la metáfora del iceberg, ¿no? Normalmente vemos fuera de la superficie solo una pequeña parte, que puede ser el derecho civil, el derecho penal, pero todo lo que está debajo del agua, que es la parte más grande del iceberg, es el derecho administrativo, ¿no? Y dentro de ese bloque del derecho administrativo hay un número cada vez más considerable de normas ambientales. Muchas, es verdad, provienen de acuerdos o tratados internacionales o compromisos suscritos por los estados en el marco de organizaciones internacionales, pero han de traducirse necesariamente para poder ser ejecutadas, exigidas, para desplegar efectos en normas internas que tienen, en la mayor parte de los casos, naturaleza administrativa. El derecho ambiental no se agota, es verdad, en el derecho administrativo, incluye también derecho penal, en parte derecho civil, fiscal, pero el 95, 80, 85, 90% del derecho ambiental es derecho administrativo. ¿Cómo conseguir que el derecho administrativo ambiental o el derecho ambiental articule las relaciones con las personas, entre las personas y la administración, para que los objetivos globales y también las actuaciones locales en materia de protección del medio ambiente sean efectivas y reorientemos nuestras conductas, todas las personas y la administración, en términos de sostenibilidad? Pues esta es una pregunta muy difícil, porque nos lleva a la cuestión clásica de cómo conseguir que las normas se respeten, ¿no? Y que las personas se comporten como es debido al final, y que las personas poderosas, las empresas y los gobiernos actúen sacrificando el beneficio de corto plazo por objetivos o valores de mayor alcance, ¿no? Lo que la experiencia nos demuestra, desde mi punto de vista al menos, es que los clásicos enfoques regulatorios de prohibición, control, sanción son insuficientes para que el derecho ambiental, como otras ramas del derecho administrativo, del derecho en general, sean efectivos. Y necesitamos intervenciones de carácter cultural, informativa, concienciar a la población e incentivos distintos a los que pone sobre la mesa el derecho administrativo sancionador, por ejemplo, que a menudo deja a los poderes públicos ante soluciones o situaciones binarias en las que tienen que optar o bien por cerrar una empresa
porque vulneran normas ambientales y dañar la situación de trabajo de un país, o por mirar hacia otro lado, ¿no? En muchas de las situaciones en las que el derecho clásico de intervención pone a los poderes públicos para proteger el medio ambiente, son situaciones difíciles de resolver. Entonces necesitamos un derecho ambiental para que sus objetivos se puedan cumplir, más inteligente, en el sentido en el que utilizamos la expresión, por ejemplo, para referirnos a las tecnologías que portamos en nuestros bolsillos, ¿no? Es decir, que tenga muchas aplicaciones distintas, algunas clásicas, tan clásicas como llamar por teléfono, y otras como poner una sanción, y otras más novedosas, como convencer a la gente de manera suave y a las empresas para que se den cuenta, todos nos demos cuenta de que proteger al medio ambiente pues es una buena inversión, ¿no? Y que es necesario. Bien, vamos a proceder a hacer una breve pausa, Ricardo, y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soñó Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos bandera y paz, Un pueblo soberano. somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la presencia del profesor Ricardo Rivero. Compadre, usted hablaba de un aspecto muy interesante del derecho administrativo que tiene que ver con el fideicomiso. Claro, sobre todo a propósito que Ricardo dirigió una tesis doctoral de una estudiante argentina, ¿no?, que ha sido publicada por la editorial Marcial Pons, y que es una figura, en algunos países de América Latina se ha utilizado mucho, incluso no de la vertiente de la operación en sí, incluso sino hasta con una configuración orgánica, como es el caso de México. Muchos países de América Latina cada vez se ha utilizado. Nosotros estamos iniciando la utilización de esta figura. La administración cada vez más quiere contar con más herramientas para el cumplimiento de sus cometidos. Así como le preguntábamos a Ricardo sobre ventajas y desventajas en términos de asociación público-privada, este tema también del fideicomiso público, retos, desafíos, utilidad de la figura. Pues estamos ante una de las herramientas de última generación de la gestión administrativa, y en tanto en cuanto ha sido escasamente regulada en la mayor parte de los ordenamientos comparados, presenta, junto a las oportunidades de gestión, claro, riesgos jurídicos que deben ser señalados. Hay que decir que esta es una figura que traduce el trust anglosajón y en algunos ordenamientos resulta completamente desconocida, está ausente. Es el caso del derecho español. En el derecho público, el derecho administrativo español no existe, pero sí prolifera en los últimos años en los derechos públicos latinoamericanos.
En aquellos países en los cuales se ha regulado, rodeándola de algunas garantías, ofrece más confianza. Pero allí donde se está recurriendo a la figura del fideicomiso sin trasladar algunas cautelas de derecho administrativo en su regulación, el riesgo de que se traslade se haga una huida, la vuelta a la vieja huida al derecho privado. Sí, efectivamente es la fórmula más reciente de la huida al derecho privado, fenómeno que consiste en la utilización de fórmulas privadas, ahora la sociedad mercantil, la fundación y ahora el fideicomiso público, para que el dinero público no se controle. Este es el problema principal, ¿no? Que si no hay una serie de garantías de derecho público y se trasladan recursos a la forma de fideicomiso, pues no sabemos si los distintos órganos de control del gasto, si los mecanismos de buena administración tienen que ser proyectados sobre esas instituciones o no. La tesis que yo dirigí, tuve el honor de dirigir a una profesora ya de mucha experiencia de la Universidad Austral de Argentina, sostiene la propuesta de construcción de un régimen jurídico público de la figura del fideicomiso, que aún está inédito en muchos de los países donde comienza a aplicarse, ¿no?, la figura. Profesor, Ricardo, no quisiera yo dejar la oportunidad de escuchar tu parecer. Hay una tesis que se ha venido sosteniendo con relación al acto administrativo y su ineficacia, la tesis que ha planteado el profesor Raúl Bocanegra, de lecciones del acto administrativo, concerniente a que cuando se trata de una invalidez de carácter absoluta, de una nulidad absoluta, pues el acto administrativo no puede tener efectos, no puede causar efectos. Esto bueno, ha suscitado una polémica interesante, ¿no? Y nosotros que apenas pues empezamos a tratar este tema ya por primera vez en una legislación como es la Ley 107, donde trata el tema de la invalidez, pues caramba, a veces uno ve con cierta preocupación que una tesis como esa, bueno, pudiera tener cabida, y entonces eso pues tendría una implicación importante, ¿no?, en lo que es las ejecutoras de la administración. ¿Cuál es tu parecer en torno a esto? Ciertamente pudiera plantearse de que partiendo de una nulidad absoluta, un acto administrativo no surtiese efectos, es como si fuese traer la teoría de la inexistencia del derecho privado, de los actos jurídicos. ¿Pudiera tener eso soporte, ¿no?, en el derecho administrativo contemporáneo? Bueno, en mi opinión, las aportaciones del profesor Bocanegra a la teoría del acto administrativo son excelentes, de una gran calidad técnica, muy respetables, por supuesto, y abren debates que siempre son necesarios y convenientes, ¿no? Dicho esto, y centrándome exactamente en la cuestión de la traslación de la teoría de la inexistencia del acto, que por cierto está en la manualística del derecho administrativo también, desde el manual de García Enterría, o de la invalidez absoluta con la consecuencia de la no efectividad, pues hay que recordar que la autotutela, uno de los pilares básicos del derecho administrativo frente a la heterotutela que caracteriza la posición jurídica de los particulares. Autotutela y vinculación a los efectos de los actos administrativos que también se proyecta en las relaciones interadministrativas, ¿no? Recuerdo un caso que tuvo que ser resuelto por la jurisprudencia española de un acto de una administración autonómica que contrariaba otro acto en materia de planeamiento urbanístico de un ayuntamiento, de una administración local. Y el ayuntamiento esgrimía en los tribunales del orden contencioso administrativo porque tenía que impugnar el acto de la administración autonómica, que ese acto era inexistente, puesto que estaba viciado de tal forma, con vicios de nulidad radical, absoluta, que aplicando la teoría de la existencia del acto, pues
para sostener, en cambio, la eficacia de su propio acto, porque el acto de la Administración Superior había suspendido el acto de la Administración Inferior. Y, por supuesto, los tribunales del orden contencioso administrativo pues, tenían perfectamente claro que, en tanto en cuanto no hubiera un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, quien tiene que declarar la invalidez y la concurrencia de los vicios de nulidad es el Poder Judicial, un juez, ¿no? Es decir, un particular no podría arrogarse la autotutela y declarar unilateralmente. A mí me parece plausible la idea de que los actos administrativos viciados de nulidad radical no debieran desarrollar efectos. Pero la dinámica procesal, no es la realidad de la hasta que se aprecia la concurrencia de esos actos o se suspende su ejecución mediante las medidas cautelares correspondientes o en función de las garantías que cada ordenamiento establezca, pues yo he visto a lo largo de mis 25 años de experiencia como administrativista actos groseros, absurdos, disparatados, surrealistas, incluso que han producido notorios efectos. Entonces, ahora recientemente, en mi viaje en Europa, adquirí una tesis doctoral de una doctoranda chilena en la Universidad de París, muy buena, que trata precisamente esa distinción a propósito de un estudio comparativo de las leyes de España y Chile y demás, pero lamentablemente el tema tiempo... para un programa entero. Sí. Bueno, yo voy a emplazar a Ricardo. Ricardo, como él de manera periódica viene a la República Dominicana, y ya indudablemente él es parte de este programa. Del staff de este programa. Muchas gracias. O sea que está emplazado que la próxima vez que vuelva a República Dominicana a comparecer, aquí principalmente porque se nos quedan muchísimos temas de sumo interés que por la brevedad del tiempo no pudimos tocar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.